en C5N, ahora en Argentina en vivo. Tuiteó el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, tuiteó en relación a Lula da Silva, que ayer le brindó una extensa entrevista a nuestro compañero Gustavo Silvestre. Con más información, Gabriel Michi, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buen día. La verdad que fue muy impactante la entrevista de ayer del Gato Silvestre a Luis Ignacio Lula da Silva, porque aparte, digo, más allá del personaje en cuestión, era el día para entrevistarlo. Porque ayer el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, decidió por 8 votos a favor contra 3 la anulación de todas las condenas contra Lula da Silva. Recordemos que hace un tiempo uno de los jueces de la Corte Suprema, el que tenía a cargo del expediente de Lula, había dicho: esto se investigó mal, no tendría que haber sido en Curitiba esta investigación donde estaba el juez Sergio Moro, sino que se tenía que investigar en Brasilia. Por lo tanto, se anula todo lo investigado y se anula la condena contra Lula. El daño ya estaba hecho, ¿no? A Lula ya lo detuvieron, perdió familiares mientras él estaba en prisión. Elecciones. Exactamente. Después de eso, hubo otros fallos en paralelo del Supremo Tribunal Federal diciendo no solamente que esto tenía que ser investigado allí, sino básicamente que lo que había hecho Sergio Moro, el juez que después fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, era de una parcialidad absoluta. O sea, que había sido parcial en la condena contra Lula da Silva. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahora el Supremo Tribunal Federal decidió por 8 votos a 3 que Lula estaba mal condenado y por lo tanto le devolvió el derecho político para ser candidato en las próximas elecciones de octubre de 2022. ¿Qué tuiteó recién Alberto Fernández? Días atrás expresé preocupación ante el temor de que el Supremo Tribunal Federal revocara la anulación de los procesos y condenas que Lula padeció en los años recientes. Ayer se conoció la decisión del Tribunal Superior Federal de confirmar estas nulidades. Lula oficial ha recuperado así todos sus derechos políticos. Un dato muy importante. De ese modo, la justicia brasileña ha brindado una lección demostrando su capacidad de revisarse a sí misma y de decidir con plena autonomía. Ayer la calidad de Estado de Derecho dio un paso muy importante en nuestro querido Brasil. Y sigue justamente refiriéndose a la nota que ayer le hizo nuestro compañero, el Gato Silvestre. Dice: finalmente vi a mi querido amigo Lula en una muy buena entrevista que le realizó el Gato Silvestre. Me colmó de alegría verlo con sus fuerzas renovadas y sus firmes convicciones de siempre, retomando plenamente esa militancia que lo convirtió en un líder en nuestra región. Si les parece, compartimos uno de los momentos que se vivieron ayer a la noche en la entrevista de Gustavo Silvestre, cuando justamente Lula da Silva habló de la posibilidad de volver a ser candidato. Y esto decía: porque el lawfare es usar el poder judiciario por intereses públicos. Eso pasó con mi proceso, eso también pasó con Cristina, con Rafael Correa, pasó con Evo Morales, lo mismo. Y eso puede seguir ocurriendo. En el caso de Brasil, lo más grave es que había intereses del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, había los intereses de las petroleras americanas y de las grandes industrias de ingeniería americana que querían destruir nuestra industria de petróleo y de gas y nuestra industria. Ese proceso ha sido una mentira muy grande. Desde 2016, mis abogados han probado que era una mentira, una farsa. En realidad, la razón del proceso contra mí ha sido un PowerPoint que los acusadores hicieron y mostraban que yo había creado una banda. Y en realidad no había, pero aún así siguieron haciendo el proceso. En 2016 los abogados que habían tenido la tesis del lawfare entraron en la justicia diciendo que yo no tendría que procesarme en Curitiba y lo hicieron aún así. Clarísimo, nos quedamos ¿no? callados los tres. Sí, clarísimo lo de Lula, hablando de los FER, y particularmente esto, ¿no? Lo que se decidió ayer en el Supremo Tribunal Federal, es decir, no era Curitiba, no era Sergio Moro el que tenía que investigar en todo caso, era los juzgados de Brasilia, que es lo que dijo el Supremo Tribunal Federal, ¿no?
Y también habló del momento sanitario que estamos atravesando en la región, particularmente de las medidas restrictivas anunciadas por el presidente argentino, por Alberto Fernández. Si les parece, lo escuchamos. Lula, ayer en exclusiva para C5N. Yo sé que las medidas duras que ha tomado el presidente Fernández el día de ayer, pero es necesario hacerlo. Sé que eso es muy duro, pero uno tiene que tener la conciencia que uno no sabe en ningún sitio del mundo cómo se vence este virus. Acá ya hubo la tercera variante de este virus, entonces aunque uno no esté de acuerdo, es importante tomar esas medidas. Las personas no pueden salir de su casa, no pueden celebrar, ir a los restaurantes, los niños no pueden ir a la escuela hasta que se disminuya la gravedad del virus, y entonces la economía se retomará con todos los cuidados necesarios. Lo que no podemos es llevarlos a los pobres a un genocidio completo, porque las personas no tienen que comer en su casa, no tienen empleo, no tienen casa. Hay que cuidar de la gente. Primero uno cuida y después uno cuida de la economía. La apreciación, la mirada de Lula da Silva, entendiendo y poniendo énfasis e hincapié en las medidas que toma el gobierno nacional a partir de la realidad que se está viviendo. Muy distante, pero muy distante a la tragedia que se vive allí en Brasil. Y diferenciándose claramente de la política llevada adelante por Jair Bolsonaro, o el desastre que hizo Jair Bolsonaro al frente del gobierno de Brasil, ¿no? Bueno, la nota de ayer y obviamente el fallo del Supremo Tribunal Federal repercutió en todo el mundo, en la nota que le hizo el Gato Silvestre. Fíjense, medios italianos, Brasil, Lula podrá ser candidato, confirmada la anulación de la condena. Maneja la el italiano, Michi. Sí, Maneja sí, muy bien el italiano. Algo sí. Viene Michi, digamos. La Corte Suprema brasileña abrió el campo, abrió la calle, el camino libre a Lula para ser presidente o para las presidenciales del 2022. También lo que dice acá France 24. Prensa Latina, expresidente brasileño, Lula afirma que está listo para dar pelea, y obviamente la imagen de la nota de ayer con el Gato Silvestre. Lula dispuesto a competir con Bolsonaro en las presidenciales del 2022. Vale decir que las encuestas le dan una amplia ventaja a Lula sobre Bolsonaro. Son los dos candidatos más fuertes. Hay un 30% de la población que era la misma apoya a ventaja que ya tenía antes de que le armaran el lofer allí en Brasil y lo sacaran de la cancha. Claro, exactamente. Lula afirma que será candidato en caso de ser necesario. Esto dice Telesur. Muy parecido a lo que en su momento dijo Cristina Kirchner, ¿no? Digo, si uno inevitablemente hace comparaciones muchas veces y lo trae. No, de hecho Lula da Silva habló del lofer en la Argentina en contra de Cristina. Es que no son casualidades, digamos, se haya dado tantos procesos persecutorios contra referentes populares en tantos países de la región al mismo tiempo. Pero lo cierto es que Cristina Kirchner en su momento también dijo, si es necesario, yo seré candidata, de la misma forma que Cristina entendió a partir del caso Lula en Brasil con Haddad, que no podía no ser candidata o tratar de trasladarle sus votos a alguien, que ella tenía que involucrarse en la mismísima fórmula, ¿no? Claro, porque básicamente lo que se ha demostrado es que los liderazgos no se heredan, digamos. Claro. Esto es así, digamos, o sea, se necesita muchas veces de las figuras políticas que son los líderes, y en este caso Lula no pudo, cuando fue corrido justamente por este accionar judicial que hoy está en la discusión y en definitiva que ha sido borrado por el Supremo Tribunal Federal, no pudo ser candidato y Haddad, la verdad que no logró, Fernando Haddad, ser un candidato tan impactante y tan fuerte, aún con el voto asegurado del Partido de los Trabajadores. Gabriel, muchas gracias por toda la información. Estamos en vivo.